se nos pide que determinemos los extremos relativos y absolutos de la función dada. Tenemos f de x igual a menos 3 log x, donde x es mayor que 0 e inferior o igual a 10. Y tenemos la gráfica de la función sobre el dominio dado aquí a la derecha. Empecemos por identificar cualquier punto alto y bajo del gráfico. En primer lugar, observe cómo tienen una asíntota vertical de x igual a 0, o el eje y. Y como función se aproxima a x es igual a 0, los valores aumentar sin límite. Observe también cómo la función disminuye en el dominio dado. Por lo tanto, porque tenemos una función decreciente y tenemos una vertical asíntota de x igual a 0, donde a medida que nos acercamos a x igual a 0, el valor de la función es incrementado sin límite, no podremos identificar cualquier punto alto en el gráfico y, por lo tanto, no hay un máximo absoluto ni un máximo relativo. Por lo tanto, sigamos adelante y declaremos n para el máximo absoluto. Y el máximo relativo. Pero fíjense en cómo tenemos un punto bajo en el gráfico, este punto final correcto donde el par ordenado es 10, menos 3. Y porque este es el punto más bajo de todos los puntos del gráfico, este punto representa el mínimo absoluto. Si echamos un vistazo a la siguiente definición, f de x tiene un valor absoluto, o a global, mínimo de f de c, y x es igual a c si f de c es inferior o igual a f de x para todos los x del dominio. Por lo tanto, observe cómo el valor de la función de menos 3 es menor o igual a todos los demás valores de la función, por lo que menos 3 es el mínimo absoluto, que ocurre cuando x es igual a 10. Por lo tanto, enumeramos menos 3 como el valor absoluto mínimo, y ahora necesitamos para determinar si este punto bajo también es un mínimo relativo. Echemos un vistazo a la definición de un mínimo relativo. F de x tiene un pariente, o local, mínimo de f de c en x es igual a c si f de c es menor o igual a f de x para todos los x en alguna apertura intervalo que contiene x es igual a c. Por lo tanto, en orden para f de c para ser un mínimo relativo, x igual a c debe estar en algún intervalo abierto, lo que significa que debemos estar capaz de acercarse a x igual a c desde la izquierda y la derecha para que f de c sea un pariente o mínimo local. Por lo tanto, dado que este punto bajo es un punto final, no podemos acercarnos x es igual a 10 desde la derecha. Y por lo tanto, aunque este es un punto bajo, no cumple con la definición de un mínimo relativo. Y por lo tanto, la función no tiene un mínimo relativo sobre el estado del dominio. Y por lo tanto, entramos n para el mínimo relativo. Espero que esto te haya resultado útil.